Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Pues mi nombre es César. Ya creo algunos no me conocen, pero estoy sirviendo como anciano en la iglesia de Unifam Coacalco, de quien reciban saludos por parte del pastor Alfredo y de todos los hermanos allá en la congregación. Les mandan saludos fraternos a cada uno de ustedes, a sus familias. Siempre que se enteran que uno viene para acá, hermanos, salúdenos a los hermanos. Pues aquí está, realmente es algo fraterno y pues nos gozamos. Son caracterizados como una iglesia cálida, ¿sí? Una iglesia unida y amorosa. ¿Sí? Y de la mejor iglesia del mundo, ¿sí o no que sí? Amén. ¿Por qué? Porque es la que rescató el Señor, hermano. Amén, la que compró con su sangre. Amén. Pues bien, ustedes actualmente están llevando una serie, ¿sí? Se llama Los Yo Soy de Jesús, ¿sí? Que esto pues viene registrado desde el libro de Éxodo 6 en el Tetragramatón. Si ustedes se acuerdan, ¿alguien nos quiere recordar un poquito qué pasó allí? En Éxodo con Moisés, en ese encuentro de Moisés con el Señor cuando era enviado y le dice, ¿quién me envía? ¿Qué pasó, Fabi? Le dice Moisés, y si me preguntan si él me envía a Egipto, sí. Va a regresar a hablar para hoy, él le contesta el Señor, que va a decir que le envía el yo soy. El yo soy el que soy. Pues ahí está, de ahí viene, y bueno, el tetragramatón se conoce por ser YHWH, que no tiene vocales, por lo cual no se puede pronunciar, no es un nombre propio, aunque le hayan puesto consonantes, digo, a las consonantes vocales, y sea más sencillo decir Yahweh o Jehová, ¿sí? Pero es impronunciable. Pero cada vez que en los judíos, el pueblo de Israel escuchaba, ¿sí? Está interesante cómo los recibían. ¿Quieren conocer un poquito más acerca de uno de estos yo soy, de estos 7 yo soy registrados en la palabra del Señor? Pues bueno, vamos a darle lectura allí en Juan 10, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 18. Solo vamos a estar leyéndolo desde el 1 al 18 y vamos a platicar un poquito más acerca de esto. Si a alguien le hace falta una Biblia, ¿todos tienen Biblia? ¿Le pueden hacer llegar alguna ahí en la cita? ¿Todos tienen Biblia? Si no, levanten su mano y por ahí le hacen llegar. ¿Ahí? ¿Qué es una Biblia? Le prestan una a la esposa del pastor César. A mi esposa, que es la hermana Sarita. Es que se trajo la suya, pero se la pide prestada, ¿ves? Y yo traigo digital, pero voy a utilizarlo en otra parte. Bien, ustedes me dicen con un amén, por favor, cuando ya lo tengan. Amén. Juan capítulo 10, del 1 al 18. Dice así, yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, esta versión. Y usted ahí léala con la versión que tiene usted en sus manos. Bien, dice así en la palabra. Juan dice, les digo la verdad. Cuando alguien entra al corral de las ovejas, debe hacerlo por la puerta. El que salta y entra por otro lado es un ladrón y un bandido. Pero el pastor que cuida las ovejas entra por la puerta del corral. El que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera. Cuando las ha sacado a todas, el pastor camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz. 5. Pero sus ovejas no siguen a un extraño, sino que se alejan de él porque no conocen su voz. Jesús les dio este ejemplo, pero la gente no entendió lo que les decía. 7. Jesús les dijo otra vez, les digo la verdad, yo soy la puerta por la que pasa el rebaño. Todos los que vinieron antes de mí son unos ladrones y bandidos,
Las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, si alguno pasa por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará todo lo que necesita. 10. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen. Así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapa. El lobo las ataca y las dispersa. 13. El empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este rebaño y debo traerlas a ellas también. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volver a tenerla. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Hasta ahí. Cierra tus ojos, acompáñame en esta oración. Padre, te damos gracias nuevamente por la bendición que nos permites de estar en este lugar, en tu presencia, alabando tu nombre y exaltando, Señor, por sobre todas las cosas, que tienes el control de nuestras vidas. En este momento, Señor, queremos poner nuestras vidas en tus manos, rogando que tu Espíritu Santo tome el control de cada uno y nos permita, Señor, estar atentos. Así, Padre, que si haya algo que esté en nuestras mentes distrayendo, Señor, te rogamos que en el nombre de Jesús tú lo tomes en tus manos y nos permitas concentrarnos al mensaje, a la palabra de ánimo, a la palabra de exhortación, a la enseñanza y a la instrucción de este día, Padre. Te ruego que bendigas mi vida. Realmente, Señor, reconozco que ser un portavoz tuyo, de predicar tu palabra, Señor, es algo muy grande, a lo cual, Señor, pues declaro mi incompetencia, pero ruego, Señor, que tú llenes mi vida de tu Espíritu, que seas quien me controle y entonces lo que yo diga hoy, Señor, sea palabra tuya. Que calle el hombre y sea tu voz única la que hoy se exponga, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, vamos hoy a estar hablando acerca de yo soy el buen pastor. Ustedes lo pudieron escuchar, ahorita que lo leíamos, ahí en su Biblia pudieron leer, sí, al menos 2 veces, yo soy el buen pastor. Pero bueno, quiero decirles que hoy vamos a estar hablando acerca de este yo soy, cuál es el contexto, por qué Jesús enuncia estas palabras. ¿Cuál era el propósito? ¿Para quién era dirigido? ¿Qué estaba pasando en estos momentos en el que Jesús emite y da una enseñanza que no se sabe si es o una parábola o una hipérbole, pero que en medio de un contexto en el cual Juan registra algunos acontecimientos milagrosos, ¿sí?, se introduce esta parte donde Jesús da su última enseñanza, de acuerdo aquí al pasaje, ¿sí?, a los apóstoles en ese tiempo acerca de esta palabra. Les voy a platicar. Un capítulo anterior, como contexto, es importante que lo tengamos presente. Un capítulo anterior, Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. ¿Sí? ¿Ustedes han leído Juan? A mí el libro de Juan es uno de los favoritos míos, pero quiero decirles que también es uno de los libros que recomendamos que sea el primero que usted lea. El libro o el Evangelio de Juan. Juan es el discípulo amado, ¿sí? Es uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles, es el que se recostó en el pecho del Señor, el que tenía una gran cercanía. De los 12 tenía 3 más cercanos.
Ellos eran Juan, ¿el otro quién era? Pedro, y el otro Santiago, también llamado Jacobo, es igual. Entonces, de estos tres, Juan es el que escribe este libro y presenta, a diferencia de los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, que son tres evangelios sinópticos, a diferencia de ellos, presenta un cuadro, una imagen de Jesús diferente, presentándolo como el Hijo de Dios. ¿Sí? Mateo lo presenta como el Rey, ¿sí? Marcos lo presenta como el Rey. Tenemos que también es representado como el león de la tribu de Judá en Mateo. En el Evangelio de Marcos lo presenta como el ciervo o el toro. ¿Sí entienden esa parte? Así lo presenta Marcos, un evangelio hacia los gentiles. Lucas lo presenta, a diferencia de estos dos. ¿Me acuerdas cuál es, hermano? No, es Juan, que presenta como el Hijo de Dios. Es el águila. Se los dejo de tarea ahí para que lo tengan, pero nada más lo que quiero decirles es que Juan, en este caso, lo presenta como el Hijo de Dios, el hombre, Dios en sus dos naturalezas representados en Jesús. Jesús siendo 100% Dios y Jesús 100% hombre. Entonces, acontecía que en esos tiempos Juan registra este evento que al cruzarse con un ciego de nacimiento, ya un hombre, no se sabe qué edad, pero ya un hombre de edad, en el que Jesús lo sana. Lo sana de una manera muy diferente a la que había venido sanando. Y le echa lodo a sus ojos, no sé si ustedes conocen esa historia. ¿Sí? Le hace lodo, dice, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres ver? Le moja la tierra con saliva, hace lodito, se lo echa en los ojos y lo manda a lavarse al estanque de Siloé, que se lave, pero y regresa, ¿y qué pasó ahí? El ciego vio cuántas veces fue, varias veces se enjuagó. El caso es de que esto lo presenciaron los judíos, los fariseos, quienes eran los maestros de la ley, los abogados de la palabra en aquel tiempo, los que estaban en el templo y eran los encargados. Ellos se creían que nadie más que ellos tenían la autoridad para poder ejercer la ley de Dios. Lo que decía Marcos representa el águila. El águila. Gracias, Pastor Adel. El águila, que es Lucas, ¿no? Lucas representa el médico, representa al águila, que ustedes estos los van a encontrar tanto en Apocalipsis como en estas figuras de animales, los van a encontrar en Ezequiel, en Daniel y en Apocalipsis. Nada más es un poquito, nada más que tengamos un contexto para que nosotros nos ubiquemos, que como el apóstol Juan presenta a Jesús desde su perspectiva que el Espíritu Santo le dio. Entonces, viene una serie de acontecimientos en donde los fariseos, para este tiempo Jesús ya tenía una gran fama, ¿sí? Ha venido haciendo muchos milagros, sanado muchos enfermos, y está interesante porque en esa fama los que estaban encargados en el templo ya le perseguían. ¿Y le saben por qué le perseguían? Ahorita vamos a analizar, pero ¿saben para qué le perseguían? ¿Para qué le perseguían, hermano? Para matarlo. ¿Por qué lo querían matar? ¿Cuál era la sentencia? Porque tenían envidia. Porque tenían envidia, dice. ¿Cuál es su nombre? Ramsés. Primero, segundo o tercero. 1000. Gracias, Ramsés. En realidad, era precisamente por esta declaración de peso en el pueblo judío de decir el yo soy, que era impronunciable. Cuando alguien decía yo soy, era igualarse al Padre, a Dios, el Altísimo, y no solamente decir yo soy, sino decir soy el Hijo, mi Padre.
en eso era igualarse a Dios, era lo que les provocaba rasgarse las vestiduras a estos fariseos, a estos hombres de la ley que les crujían hasta los dientes y bueno, eran religiosos. Pero quiero que hagamos un ejercicio en este mensaje. Nosotros vemos a veces a los judíos, a los fariseos, así como, ay, qué personas, ¿no? Desobedientes. Tuvieron al Señor y ¿cómo que no le reconocieron? ¿Cómo que le mataron? Nosotros somos ellos, nosotros les representamos. Somos a veces muy legalistas y venimos de contextos legalistas. Las religiones, eso es lo que provocan, una serie de leyes y una serie de normas, a las cuales yo quiero que nos llevemos de este título, yo soy el buen pastor, que nosotros nos llevemos del redil rígido de la ley a los libres pastizales del Evangelio. Esta es la transformación que viene a través de este pasaje que hoy nos podemos llevar de este lugar, de este mensaje. A lo mejor decimos, tal vez yo no traigo un contexto legalista, pero espero en Cristo que este mensaje redarguya en cada uno de nuestros corazones y que el Señor nos haga libres esta tarde. Nos haga libres, porque el Evangelio es libertad en Cristo Jesús. Entonces, ante esta situación opositora de los judíos y ver a un hombre que es sanado, un hombre que ellos lo veían, lo conocían porque era un mendigo que pedía dinero y ellos sabían su naturaleza, sabían su contexto, que él era un ciego de nacimiento. Lo ven que es sanado, que le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Qué te pasó? Pues un hombre que se llama Jesús fue el que me sanó. Me dijo que me puso lodo en los ojos y me dijo que me fuera a lavar al Siloé. Y así lo hice y ahora veo. ¿No? Los fariseos, pero ¿cómo? Decían algunos, pero ¿cómo es posible que un hombre pecador pueda sanar? Cuando otros decían, qué interesante. Los fariseos decían, era sábado el día que lo sanó. Un detalle importante, era sábado. ¿Cómo que el sábado? No respeta el sábado. No. Y entonces estaba el juicio allí. Y no solamente el asunto ya lo traían, tenían que buscarle a Jesús un defecto, algo que les diera para poder entonces apresarlo y llevarlo a la muerte. Pero aún no le hallaban. Aunque él decía allí, siempre le confrontaban. Entonces aquí hubo algo donde tanto los fariseos no creían que era el Mesías, pero también intimidaban a la gente del pueblo para que cuidado y dijeran que era el Mesías Jesús. Así es de que le preguntan, a ver, vamos con tus papás, al Señor, al nuevo vidente, al que luego vea, ¿cómo se dice? Al nuevo sanado. Entonces lo llevan a mis papás y le preguntan, ¿qué pasó? Si dijiste que era ciego de nacimiento, ¿qué pasó? ¿Por qué sanó? Pues que les diga él ya es de edad, ya tiene la edad para que él les responda. ¿Por qué? Porque ellos temían que los fariseos que declararan que Jesús era el Mesías. ¿Y tenían miedo de qué? De que los expulsaran de las sinagogas, ¿sí? De que los tacharan. Entonces, bajo este contexto, podemos ver que Jesús les dice esta enseñanza. Y podemos verlo además, esta figura del pastor y las ovejas, no solamente en el Nuevo Testamento aquí, sino en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan alguna cita donde habla acerca del buen pastor? ¿No? ¿Algún salmo? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿No? Pues podemos quedar con ese, pero porque yo quiero que tengamos en la mente que Jesús utiliza estas figuras para su relación para con sus pueblos. A nosotros nos trata o nos ve como ovejas y Él como el pastor. Las ovejas son su pueblo, somos su pueblo. Y entonces habla acerca del buen pastor y hace una grande diferencia entre los que estaban encargados
¿sí? Y entre el que es el buen pastor y el mal pastor o el asalariado. Y bueno, eso lo vamos a analizar en estos próximos minutos. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Estamos bien? Ya nos centramos donde estamos ahí. El propósito de Jesús, ¿sí? Era... ¿Ustedes creen que Él quería mostrar que Él era Dios? Él quería enseñar. ¿Sí? Cuando decía yo soy. ¿Me pueden decir cuáles son los 7 yo soy? O los yo soy que ustedes conocen. Ya lo vamos a ver. Yo soy la luz del mundo, el pan de vida, el camino, aquí 3 al hilo. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más? La luz, ya dijeron. ¿Qué más? Yo soy el agua de vida, el pan de vida. Ya pasamos de los 7, ¿no? Pero bueno, dentro de estos estamos analizando cada uno. Entonces, con esto también es que nosotros confirmemos que Jesús es Dios. ¿Saben ustedes que actualmente mucha gente no cree que Jesús es Dios? Hay sectas que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús no solo creen en la humanidad de Jesús, no en su divinidad. ¿Qué les parece? ¿Usted conoce a alguien que, como quién? Los testigos de Jehová, ellos no reconocen que Jesús es Dios. Están cerrados. No hagas corajes, hermano. Hay que orar. Ahí nada, está bien. De verdad que ellos sí no reconocen a Jesucristo en su divinidad. Ni los mormones. Nos deja ver que Él es Dios encarnado. Y Juan, en el capítulo 1, así lo presenta. ¿Sí? En el principio era Él. En el principio estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y en el versículo 1, en el capítulo 1:14 dice, y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Para usted, como Jesús es Dios. Amén. Jesús es todopoderoso. Amén. Pues vamos a adentrarnos. Permítanme un segundito. Aquí está. Pues bien, aquí en el capítulo 10, en el capítulo que nos corresponde, Jesús se presenta como el buen pastor. En los primeros versículos que nosotros hemos visto, leído desde el versículo 1 hasta el versículo 9, Jesús hace una diferencia entre el asalariado y el buen pastor. Los nombra a los asalariados como ladrones, que se brincan por otro lado, que se brincan la cerca del redil. ¿Usted a quién se figura que está hablando? ¿A quién les está hablando? A los fariseos. A los fariseos. Este contexto que les di, precisamente el Señor aquí lo introducen en una pausa para dirigir este mensaje al fariseo, a los fariseos. Es decir, ustedes se brincan, nadie puede entrar al redil si no es por la puerta. Todo el que se brinca es un ladrón, un salteador, alguien que llega con violencia y asalta para robarse las ovejas. Entonces, esta escena, lo que Jesús nos quiere mostrar y quiere enseñar tanto a sus ovejas como a los opositores, ¿sí? Es que nadie puede brincarse. Dice, yo soy la puerta. No es allí dice que hay un cuidador, ¿verdad? Hay un cuidador y que tienen que pasar por ahí, pero como no quieren tener conflictos con él, se brincan. Y dice, el que por mí entrare, este saldrá. Nosotros venimos de un contexto muy difícil, de un contexto lejos de la palabra, lejos de Dios, apartados de Dios. Y Él tiene un rebaño.
Entonces dice, yo soy la puerta. Nadie va a poder entrar. Pero dice, el que por mí entrare, saldrá y hallará pastos. ¿Cómo ven esa parte? El que por mí entrare, saldrá. ¿A dónde? O sea, yo entro, pero ¿salimos de dónde? ¿Cuál es nuestro subtítulo? Del redil rígido de la ley a los libres pastizales del Evangelio. ¿Saldrá de dónde? De la opresión, del cautiverio. En un momento dado, cuando nos convertimos a Cristo, del pecado. Pero por otro lado, del peso de la ley. Esto tiene que ver cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Jesús se presenta entonces como yo soy el buen pastor. Pero antes dice, yo soy la puerta. ¿Por qué? Porque no hay otro camino, hermano. No hay otro camino. No es que yo voy a ser bueno, voy a hacer mis bondades, aunque yo no vaya a la iglesia. No es que yo voy a apartar mi manera de ser yo, porque la iglesia es bien conflictiva, muchos tienen ese concepto. Yo no voy a una religión, pues qué bueno, que no quiero hacer una religión, eso está bien, pero yo no quiero acercarme a la iglesia, no quiero ser parte de un grupo. Pero entonces, ¿cómo? Nadie puede dedicarse a Jesús para alcanzar la salvación, para ser pueblo de Dios. ¿Ustedes conocen cristianos aislados? ¿Sí? Personas que tienen este modelo de decir, yo no necesito ir a un lugar para adorar a Dios. ¿Usted qué piensa? Está bien, si no puede, está bien, ¿no? Pero es por medio de Cristo que podemos ser somos pueblo de Dios, de ese pueblo salvo, que el Señor nos hace libre de todas las religiones, de todas las filosofías mentirosas que hay. Es lo que el Señor quiere hacer, porque el asalariado no le importan las ovejas, porque a los asalariados no les importa su vida. Hay tantos grupos sociales, tantas religiones, tantas falsas doctrinas y tantos, ¿cómo se llaman estas como los testigos de Jehová? Sectas. Tantas sectas que a sus líderes no les importan. No les importa su vida, no les importa su salvación. Tienen otros tratos, no les importa si vuelven a recaer, no les importa si se alejan, no les importa si no los alimentan, no les importa, no los cuidan. Y entonces el Señor encargó a ese pueblo, nombró sacerdotes, puso sacerdotes, había un templo, pero estos no hicieron lo correcto. Dios envió profetas y los mataron. Envió a su hijo, ¿y qué pasó con él? Lo mataron, ¿por qué? Por incrédulos. Ustedes conocen personas bien religiosas que creen que tienen la verdad más que Dios todavía. Quieren escribir otras páginas en la Biblia. Quieren decir sus propias palabras y sus visiones, agregándoleselas a la Biblia, haciendo un lado. Cuidado, porque lo que está enseñando el Señor Jesús es que hay muchos líderes falsos. Y entonces lo que hace es decir, miren, ¿a ustedes ven que viene el lobo? ¿Y qué es lo que hacen? Huyen, y no les importa que se dispersen y que anden por allí, escuchando por allá, solitos por allá. El buen pastor dice que da la vida por sus ovejas. Y vamos a analizar esa parte. Dice Jesús, yo soy el buen pastor. En el versículo 11, vamos a trasladarnos hasta el versículo 11, sin antes pasar por el versículo 10, que es muy famoso, que dice que el ladrón, ¿quién es ese ladrón? ¿Quién dice? ¿Qué es el diablo? Dice, ¿no?
Aquí muchos dicen que es el Satanás que ha venido a robar, a matar y destruir. ¿Sí? Pero aquí dice que ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos ladrones que acabamos de mencionar? Falsos profetas, que no les importa venir y decir, mira, no creas en Jesús, no vayas a la iglesia, ahí lo único que quieren es tu dinero. ¿Sí? ¿A qué vas? Vente, mira, aquí somos más dinámicos. Sí, y hay un montón de grupos que están jalando, y no solo eso, hay muchos que se están yendo. Muchos que se están yendo. Muchos se brincan estos pasajes y le echan la culpa al diablo. Vino a robar, matar y destruir. A destruir. A eso viene el salteador, a eso viene el ladrón. Pero dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús en el versículo 11. Jesús se identifica como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. ¿Ustedes alguna vez han analizado cómo es que Jesús, al conocernos y vivir como nosotros, fue tan grande su amor que allí en el Getsemaní Él dijo, Señor, si fuese posible que pase de mí esta copa? Él sintió angustia, pero al final determinó que valía la pena. Una, porque era obedecer a su Padre, y dos, porque nos iba a salvar a nosotros. Porque tenía en su mente su vida de usted, y la de usted, y la tuya, y la mía. Valía la pena dar su vida. Ese es el buen pastor. Fíjense, ustedes recuerdan a David, y llegó con Saúl, y estaba Goliat amedrentando a la nación. Y David les dijo, ¿quién es ese que amedrenta al pueblo de Dios? Dijeron, ese es Goliat. Y el que lo derribe, le dijo a Saúl, le va a dar a su hija y le va a dar beneficios. Y cuando se presentó con el rey Saúl, vio a un jovencito, delgadito, ¿no? Bien parecido, y le dice, bueno, pues tú, ¿cómo crees? Él se presentó, dice, rey, a mí déjame ir. Yo quiero enfrentar a ese Goliat que osa enfrentar a la nación, al pueblo de Dios. Dice, pero tú qué, no tienes un entrenamiento militar, no, rey, pero yo soy el pastor de las ovejas de mi padre. Pero cuando viene un león y agarra y quiere atacar a una oveja de mi padre, entonces yo me lanzo hacia él, me afianzo hacia él y le abro el hocico y rescato a la oveja de mi padre aunque me cueste la vida. Y he matado leones, he matado osos, porque nadie va a tocar las ovejas de mi padre. A ese nivel es la figura que Jesús está presentando. Un pastor cuida esas ovejas. Un buen pastor es el que da la vida, expone su vida, arriesga su vida como Jesús lo hizo en la cruz, por usted y por mí. No es algo sencillo. Él sabe que estamos siendo asediados por el enemigo. Y hay muchos todavía que falta todavía que rescatar. Jesús, en este pasaje, también conoce a sus ovejas en el versículo 14 y 15. Ya vimos que Jesús dice, yo soy el buen pastor, pero Jesús también conoce a sus ovejas, y sus ovejas le conocen a Él. Está bien interesante porque dice que Él les llama por su nombre, ¿no? Versículo 14, 15. Versículo 10, capítulo 10, perdón. Dice, yo soy el buen pastor, nuevamente. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, yo las conozco a Él. Yo doy mi vida por las ovejas. Los pastores así se identifican. ¿Sí? Que llaman a sus ovejas, y me llamó la atención cuando leía que en un rebaño de muchas ovejas había varios pastores. Entonces cuando llegaba un pastor y le llamaba y cantaba y le chiflaba a sus ovejas, estas reconocían la voz de su pastor, y no todas las ovejas se venían, sino solo sus ovejas de este pastor, de otros 9 o 10, venían y seguían a sus ovejas, a su pastor, perdón. Y llegaba otro pastor y cantaba y les chiflaba y les llamaba, y tú, la nuda, y tú, vámonos.
Y no todas se iban, sino las que reconocían la voz de su pastor se iban. ¡Qué interesante! En medio de todo esto dice que ellas reconocen su voz, así como cuando Jesús te llamó a ti y te llamó a ti y me llamó a mí. Él es mi Señor. Y cuando Él nos llama, somos sus ovejas, reconocemos su voz, decimos, Señor, aquí estoy. Y Él da su vida. Entonces, Jesús lo conoce a usted, te conoce a ti, nos conoce completamente. Sabe que nos duele, ¿sí o no? Sabe que necesitamos, pero también sabe el tratamiento que tenemos que tener. Jesús está dispuesto a dar su vida. Y más o menos aquí yo quiero hacerlo de que nosotros nos ubiquemos. Él es el ejemplo de los pastores, Él es el pastor de pastores. Amén. Él es el pastor de los pastores. Él es el modelo a seguir. Y a veces vemos a un pastor de frente, a un pastor en la congregación, y podemos ver estos dos modelos que Jesús presenta, el asalariado y el buen pastor. Pero ¿usted cree que el pastor da su vida? A veces hay situaciones económicas, hay situaciones que el pastor deja a un lado sus cosas, sus gustos. A veces hay conflictos en las familias, en las esposas, los esposos. El pastor está allí para su congregación. Sí, los pastores dejan su vida. Un buen pastor deja su vida por sus ovejas. Y está allí. A veces no apreciamos ni valoramos eso. Como a veces se nos olvida la muerte de Jesús en la cruz. Y somos fáciles para pecar. Somos permisivos. Somos condescendientes con el pecado. No nos importa toda la sangre que Jesús derramó. Y decimos, ¿qué tanto es tantito? Una mentirita. Así como se nos olvida. Y que días estamos fogosos, estamos encendidos. Si no permanecemos, nos enfriamos, nos apagamos. De rato ya estamos coqueteando allá en el mundo. El buen pastor, ahí va tras las ovejas. Tiene que dejar a unas para ir por otras. Y bueno, podemos hablar mucho de todo esto. Pero a veces se nos olvida eso. Y entonces criticamos. Y entonces juzgamos. Sin embargo, ante esto que hoy el Señor nos habla, de decir yo soy, Él confirma que Él es Dios. Y ese modelo de dar su vida, dice, yo la pongo y sé que la voy a recuperar. Nadie me la quita, dice Jesús, yo mismo la doy, yo me entrego. Es el llamado de un pastor, es el llamado de un siervo de Dios. Es estar dispuesto a yo voy a dar la vida, nadie me la quita, tengo un llamado, pero esto es más hacia si usted tiene un llamado al pastorado, al servicio de Dios, pero también quiero decirles que Jesús dice que tiene otras ovejas. Estamos hablando en el pueblo de Israel, ¿verdad? En ese contexto. ¿Quiénes son esas otras ovejas, hermano? ¿Qué dice ahí en el versículo 16? Dice, tengo también otras ovejas que no son de este rebaño y debo traerlas a ellas también. ¿Quiénes son? Ese rebaño que habla es el rebaño del pueblo de Israel. ¿Quiénes son esas ovejas que no son de ese rebaño y que debe traerlas? Nosotros. ¿Y hay más? Hay más ovejas que el Señor está yendo por ellas, debe traerlas, ¿sí? ¿Y cómo las va a traer? ¿Cómo lo trajo a usted? ¿Se le presentó en sueños? ¿No? ¿Le tocó su puerta? ¿Cómo fue que llegó el pastor? ¿Le silbó? ¿Cómo fue? Pero platique así brevemente. ¿Qué pasó? A través de la iglesia. A través de la iglesia. De otros hermanos. A través de la iglesia que somos la luz. A través de la iglesia que el Señor va a ser conocido. Va a traer a sus ovejas. Es importante que estemos en esa tarea. Es importante que tengamos en mente que la gente necesita escuchar que Jesús es Dios, que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús es el Redentor, que no hay en otro lugar, que Jesús es el que da libertad. ¿Sí? Que no son las religiones,
que no son las sectas, que no son las filosofías, que no son tus bondades, sino que es Cristo el que murió y entregó su vida en esa cruz, el que está dispuesto a dar su vida una y otra vez, pero solamente una vez en la cruz. ¿Sí? El Señor ha dado su vida por ti y por mí. Entonces, hermanos, no olviden eso. Cuando usted comparta, Jesús es Dios. Podrán decirle de otros que son muy buenos, el apóstol fulano, ¿no? El profeta tal, su líder no sé qué, ¿no? Mahatma Gandhi, es Hare Krishna, pero ninguno de ellos es Dios. Ninguno de ellos ha muerto y ha resucitado, más que el que nosotros seguimos. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. No lo olvide, hermanos, quedémonos con esto. Que ese amor que el Padre tuvo, tan grande, pudo haber evitado que Jesús viniera. ¿Sí o no? Se nos pudo haber rescatado. Pero era necesario que muriera. Porque por justos, digo, sí, por pecadores murió un justo. Y Él es nuestra justicia. Ahora, hermanos, yo espero que con este breve, es mucho el contenido, pero con este breve mensaje nosotros podamos volvernos a nuestro buen pastor, a nuestro buen Dios, al que ha dado su vida en rescate por nosotros y que no echemos por menos. No le demos tanto trabajo a nuestro pastor. No estés ahí a la orillita del redil. No le juguemos al vivo. El león está como, el diablo está como león rugiente. Nos ve en la orilla o con un pie afuera y con un pie adentro, jugándole al mundo y jugándole a la iglesia. Se los va a comer el diablo. Los va a agarrar. ¿Sí? Tengan mucha precaución, no se asomen por la ventana y le coqueteen al mundo. Recuerden ese sacrificio. Recuerden que costó el precio de nuestro Señor Jesús. Él es Dios, Él es nuestro Señor. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos das el día de hoy. Realmente, Padre, a veces, aunque ya conocemos tu palabra y los pasajes, ciertamente nuestra naturaleza se nos va. Nos olvidamos, nos absorbe el mundo, nos agobian los problemas. Pero hoy tú nos recuerdas, Señor, que es grande tu amor por nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca nos habíamos imaginado que tú estabas teniendo un interés por nuestras vidas. Me había pasado por nuestra cabeza que podíamos tener vida eterna hasta que viniste a nuestras vidas y nos has hecho de nuestro conocimiento que tu amor es tan grande que diste tu vida, que nos rescataste, que si al mundo ya no le interesábamos, si a los padres ya no les interesábamos, no les importábamos, nos hacían menos quizás, éramos despreciados y ahora lo seguimos siendo, pero por amor a ti, Señor, tú pusiste tu mirada en nosotros. Nos has hecho tus hijos, nos has hecho tu pueblo, nos has hecho tus ovejas. Eres nuestro pastor y nada nos faltará. Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias por darnos vida eterna. Perdona nuestros pecados. Perdónanos por llevar una vida cristiana ligera. Perdónanos, Señor, por no dimensionar lo que costó nuestra salvación. No queremos condolernos
a una manera de lástima, sino de saber y de reconocer que ese castigo era mío, que ese castigo era nuestro. Pero tú decidiste poner tu vida en rescate nuestro. Y nos has unido a este gran rebaño. Y quieres ir por más. Aquí estamos tus hijos, aquí estamos tu iglesia. Hermano, hermana, si tú estás atendiendo, dile a tu Señor: aquí está mi vida, Señor. Tú me rescataste y me has dado libertad de la religión. Me has dado libertad de la manera legalista en la que yo vivía, para traerme entonces al Evangelio. Amén. Para traerme entonces, Señor, que tú has pagado todo. Y solamente lo que tú quieres, Señor, es que te amemos. Y una vez que te amamos, dice tu palabra, entonces obedeceremos tus mandamientos. Aquí está tu pueblo, tu iglesia de Unifam Aragón. Bendícenos, Padre, a todos tus hijos de Unifam, de las iglesias, Señor. Ven tú, Señor, manifestándote. Nuestro país, nuestra ciudad te necesita. Y nosotros somos los que tenemos esa tarea, no el gobierno, no otros organismos, no otras organizaciones. Somos tu iglesia, este es tu cuerpo, los que estamos comisionados a llevar este precioso mensaje, Padre. Hay muchas ovejas que todavía faltan, necesitan escuchar tu palabra, tu evangelio, que Cristo murió en la cruz para darle salvación. Por favor, Padre, ten misericordia de Aragón y de todas las colonias de aquí alrededor. Y gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos confirmas una vez más y cómo no rendirnos a ti. Nuestro buen Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Para ti sea toda la gloria, Señor, en esta mañana. Escucha a tus hijos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.